Hemos escuchado la palabra, la lectura en Marcos capítulo 3, versos 13 al 19. La última vez que compartí la palabra en este evangelio, hablábamos en los versos anteriores de las multitudes que seguían al Señor, de sus necesidades. Y mirábamos el contexto en Mateo 9 al final, de estas multitudes que el Señor ve también en las aldeas cuando Él está de visita. Hay mucha gente que necesita del Señor Jesucristo. Son simplemente demasiados, incluso para Él como ser humano, limitado por esa realidad de haberse encarnado. Y habíamos dicho que la carga del Señor Jesús es tanta que Él le dice a los discípulos en Mateo 9, a la verdad, la cosecha es demasiada y los obreros para recogerla son demasiado pocos. Y nos llama y nos reta y nos dice, oren al Señor de la cosecha, rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Así que estamos orando constantemente como iglesia, espero, eso por lo menos los días jueves en el post de oración, oramos constantemente para que el Señor envíe obreros a su cosecha. Recientemente, hace unos meses, me hablaba uno de los hermanos de la misión y me decía, Benjamín, hay una practicante de la escuela bíblica de Braque, por acá al norte de nosotros, que necesita un lugar de práctica por 5 semanas. Y ya preguntamos por otros lados y no hay. Ya también a mí me había enviado el correo, pero yo no había reaccionado, porque primero dije, bueno, tengo bastante trabajo que hacer y estar supervisando a un practicante también es un poco más de trabajo para uno. Al final me dijo el hermano Thomas Shevior, que ya algunos le conocen, ha estado acá con nosotros un par de veces, no encontramos lugar y yo, bueno, el Señor me habló a mi corazón, tú estás orando por obreros, bueno, aquí hay un obrero que necesita hacer una práctica. Y tuve que decir, venga, que venga. Van a conocer a Verónica en los próximos días, va a estar hasta finales de agosto con nosotros, ya empezó su práctica, por cierto. Hoy estuvo con la parte alemana de la iglesia y va a estar con nosotros en la tarde en Gelsenkirchen, en la Stadtmission. Y cuando esté por acá con nosotros, pues también yo en su momento le voy a traducir. Veremos con los jóvenes, va a estar el próximo sábado. Tenemos un desayuno, por cierto, con los jóvenes a las 10:30 de la mañana. Acá nos vamos a reunir, acá les esperamos y Verónica va a estar compartiendo la palabra. Yo voy a estar también traduciéndole. Obreros, se necesitan obreros, amados hermanos. Jesús le invita a los discípulos a orar y en el texto que acabamos de leer se nos dice que Él subió al monte y solo eso nos dice el Evangelio de Marcos. Sin embargo, en Lucas 6:12, en el pasaje paralelo, allí se nos dice lo que Jesús subió a hacer al monte. Lucas 6:12, Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche orando. Eso me encanta de Jesús, que Él nos pide algo, pero Él nos da el ejemplo, ¿sí? Él nos dice oren, pero Él es un hombre de oración. Él está clamando y en esa ocasión dice que Él pasó toda la noche orando. La razón por qué Marcos no incluye todos estos detalles, algunos dicen que Pedro, que era la fuente de la escritura de Marcos, predicaba a una iglesia que estaba en persecución y tenía que resumir el mensaje en solo 16 capítulos. El mensaje de los evangelios, que por ejemplo Mateo nos lo brinda en 28 capítulos y Lucas también en unos tantos más capítulos que 16. Así que es el evangelio aprisa, el evangelio que no entra en todos los detalles, pero para eso tenemos los otros evangelios que nos arrojan más detalle. El Señor había estado orando toda la noche cuando Él sube al monte y entonces
llama a los discípulos, llama a los que Él quiere, dice el texto, y estos le siguen. Es muy importante ese detalle. Él los llama y ellos fueron a Él, ellos obedecieron. Llamado para estar con Jesús, como anunció nuestro hermano José Manuel, es el tema del mensaje hoy. Pero yo quiero que ustedes se graben 3E. Vamos a hablar de vitamina E, que ha sido tan extraña en este verano, ¿no es cierto? Que no ha querido asomarse el sol con seriedad y brindarnos la necesaria vitamina E. Vamos a recomendarles una triple vitamina E hoy. Va a ser un pequeño ejercicio para memorizar. Y voy a cambiar el título en escogido para estar con Jesús y ser enviado por Él. Escogido, estar, ser enviado. Vamos a ver sinónimos de esta palabra. Elección, edificación, envío, como sustantivos. El Señor Jesús entonces nos llama, hermanos, nos elige, nos escoge para estar con Él. Comienza a orar tú también con este propósito, buscando la presencia y el deseo de Dios, y tarde o temprano también oirás su llamado. Pienso en Isaías, que estaba en el templo orando, buscando la presencia de Dios. Hoy entonamos un canto que se toma de Isaías 6, de ese encuentro de Isaías con el Señor, donde él escucha a los ángeles cantar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando tú estás con el Señor Jesús, cuando tú caminas, tú te sabes elegido. Yo creo que los que hemos creído en Cristo, hoy hermana Virginia daba gracias a Dios por la experiencia del bautismo en ella, en su hija Aileen. Hemos sido escogidos por el Señor, hemos sido llamados por el Señor. Yo creo que esa parte todos la comprendemos, la entendemos. Estar constantemente con el Señor, permanecer con Él, eso sí se convierte en un reto. Estar también entre nosotros juntos como comunidad de creyentes es un reflejo de que nos estamos empeñando por permanecer en el Señor Jesucristo, por ser estimulados mutuamente al amor y a las buenas obras. Hemos entendido que la comunidad de creyentes es un motor que nos impulsa, que nos anima, que nos alienta. Y qué lindo que hayan hermanos que aún en las vacaciones están en la iglesia y quieren servir en la iglesia. Gloria al Señor por eso. A veces yo me esfuerzo por no ir a la iglesia cuando estoy de vacaciones, pero siempre el Señor pone oportunidad. Me escribía un pastor esta semana de Guatemala: hermano Benjamín, cuando esté por Guatemala avíseme para que venga a visitarnos acá a la iglesia. Y pensé, no tengo escapatoria. Pero es una bendición estar alentando, animando a los hermanos, después de todo, a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier oportunidad que el Señor nos provea y nos brinde, porque tenemos la convicción que la comunidad de creyentes en Cristo nos anima, nos alienta a estar firmes en su palabra y en su presencia. Así que Isaías, en esa presencia, en ese encuentro con Dios, escucha la voz del Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces él, aparentemente solitario en el templo, yo me pongo a pensar en esa visión que él tuvo. Quizá vuelve a ver quién más está ahí y quizás se da cuenta que él está solo en ese lugar. Y parece que la pregunta del Señor es muy directa. Cuando Dios te comisione para enviarte, para darte una tarea, va a ser muy claro. Y tal vez te vas a preguntar como Moisés, ¿por qué a mí, Señor? Yo no soy la persona indicada.
Justamente cuando tú te empiezas a cuestionar eso, Señor, ¿por qué no llamas a alguien más apto para esta tarea? ¿Yo? Si tú te sientes incapaz de hacer algo que Dios te está pidiendo hacer, es posiblemente que eso sí sea un llamado de Dios. Porque las comisiones que Dios nos da, así sea hablar del Evangelio a un compañero de trabajo, las comisiones que Dios nos da, así sea salir a la calle y buscar a un necesitado para brindarle alimento, para orar por él. Las comisiones que Dios nos da demandan de que el poder de Dios actúe en nuestras vidas. Porque si tú también das una ayuda práctica, tú también tienes un tesoro espiritual que compartir con la gente. Y eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Dirigir una célula, un pequeño grupo en casa, abrir tu casa para bendecir la vida de otros. Tal vez vas a decir, hay gente que tiene mejores casas, mejores salas. Yo ni sillas tengo, apenas tengo un par de sillas para sentarme a la mesa. Pues haz como los árabes y nos sentamos en el suelo. A veces, Señor, yo no tengo los recursos, yo no puedo. Es las primeras palabras que se oyen cuando hay llamados, cuando Dios quiere comisionarte para algo. Así que los discípulos del Señor, en medio de la multitud, quizá estamos entre el primer y el segundo año de ministerio de Jesús, muy probablemente, se han aumentado. Son muchos. Y de entre todos sus discípulos que se han aumentado, el Señor Jesús entonces, dice el verso 14, estableció, dice una traducción. Es decir, escogió, eligió, designó, dicen otras traducciones. Estableció a 12, a quienes nombró apóstoles. Me impacta eso especialmente, porque recuerden que estos están apenas hace un año siguiendo al Señor Jesús. Y ahora les dice, ustedes son apóstoles. Yo he escuchado de una corriente de cristianos por ahí que nombran apóstoles. Pero para que te nombren apóstol tienes que tener, recuerdo allá en Guatemala, ¿verdad? Unos hermanos. Primero debes ser pastor de una mega iglesia para que seas apóstol. O sea, ya tu membresía de la iglesia debe pasar de 2,000 miembros. Ya eso se considera en Guatemala una mega iglesia. Más de 2,000 asistentes el domingo. Y entonces ya puedes entrar en la lista de apóstoles. Estos están apenas siendo llamados y el Señor les dice, ustedes son apóstoles. Ah, Señor, pero yo ni he ido ni ponía atención en la sinagoga a las lecciones que daba. El maestro, el rabí, no me sé la Biblia. ¿Qué pudieran haber dicho los apóstoles? El Señor los llama y los denomina apóstoles. ¿Se imaginan ustedes al día siguiente a estos hombres? Como eran camaradas los 4 pescadores, por ejemplo, ¿no? Apóstol Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, Apóstol Pedro. Y se reían, tal vez, no sé. Un poco gracioso, ¿no? Como aquella comedia del hombre que decía, dígame licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. Porque quizá ellos no se sentían como tales. Pero es una lección muy linda esta, que el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Así es Dios, así es el Señor. Hasta a unos les va a cambiar el nombre, les va a llamar por un nombre distinto, señalando lo que quiere hacer de ellos, quiere formarlos. Así que cuando tú piensas en ser comisionado, te asustas y dices, Señor, yo no estoy preparado. Y apóstol no quiero ser, tal vez alguno diga, ¿cómo? Recuerden que la palabra apóstol significa simplemente enviado. Por ahí algunos atrevidos lo han tomado como un título, pero no tiene nada que ver con eso. Es lo que Dios te designa a hacer. Y cuando tú obedeces, tú estás actuando apostólicamente porque estás haciendo lo que Dios te ha designado a hacer. Dios te ha enviado. Dios te ha designado tareas.
Qué bella tarea la de ser madre, la de ser padre, ¿no es cierto? La de ser amigo, la de ser amiga. Si tú tomas eso como un designio de Dios para tu vida, lo vas a hacer de manera distinta, lo vas a hacer de manera diferente. Así que el Señor escogió, estableció a 12, a quienes los nombra así por la fe, apóstoles. ¿Y con qué propósito? Claro que los llama con un propósito, y esto es importante, hermanos, que nosotros no olvidemos que el Señor nos llamó con un propósito. Tú tienes un propósito al haber sido llamado, elegido y escogido por Dios. Y el primer propósito y el más glorioso es que estés con Él. El Señor te eligió para que estés con Él, para que camines en su presencia. Cuando Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Estar en la presencia del Señor es el gran llamado. A veces me pongo a pensar, ¿hay algo más, Señor? ¿Hay algo más grande que estar en tu presencia? ¿Hay algo más majestuoso que caminar junto al Rey de Reyes y Señor de Señores? No hay. Y sin embargo, Él te comisiona de vez en cuando y te dice, ve, haz esto. Pero vuelve a mí. Vamos a ver a través del Evangelio de Marcos que este es un ejercicio común del Señor Jesús. Él comisiona, pero te pide que te mantengas siempre cerca, que estés, que le rindas cuentas, que durante los momentos de prueba estés firme. Pero tu gran privilegio, nuestro gran privilegio, amados hermanos, es estar con el Señor. Es permanecer con Él, es ser edificados, como dice también el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por su Espíritu, ser formado, ser entrenado, conocer a Dios y vivir una vida de entrega. Porque el conocimiento de Dios es un conocimiento práctico. Esta tarde voy a predicar en Génesis 22. Para los que hablan alemán, ahí van a ver el mensaje en YouTube después. Espero poderlo grabar también. Abraham, un hombre del cual el Señor dice, después de todas estas cosas, todavía para aquel hombre que ya tenía unos 115, 120 años, el Señor todavía tiene una experiencia extrema que Él debe pasar. En Génesis 22. Tenemos mucho que recorrer con el Señor. Y después de todas estas cosas, cuando estés viejo, cuando estés vieja, cuando seas un anciano, una anciana, todavía el Señor te va a hacer llamados, te va a dar comisiones. Yo conozco ancianas que ya a veces no pueden salir de sus hogares, que les asisten, y son mujeres que están orando. Cuando les visito, a veces voy pensando qué puedo decir para animar a la hermana, y cuando salgo, le digo, wow, Señor, me animaste a través de la vida de esta mujer o de este hermano, porque es gente que están consagrados al Señor, gente que viven en la presencia del Señor. Y el propósito de estar con Jesús también dice entonces, sigue diciendo el verso 14, y para enviarlos a predicar. Así que si ustedes quieren recordar estas tres lean este verso 14 de Marcos 3, también nos ayuda que está en el capítulo 3, recuerden son 3 elementos. Marcos 3:14, toda una técnica de memorización ahí. Elegido, estar, enviar. Estableció a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y si se les olvida, no se preocupen, porque el próximo boletín va a ser sobre esos 3 asuntos, para que en los próximos meses ustedes mediten en esas 3 verdades. ¿Qué significa esto en mi vida? ¿Qué significa que yo fui elegido, que fui escogido?
que soy llamado para ser edificado en Cristo y para ser enviado, para ser comisionado por Él. Y también agrega el verso 15, y tener autoridad para echar fuera demonios. Porque cuando Dios te envía, cuando el Señor te envía en autoridad. Hace poco hablábamos con unas hermanas y ellas hablaban acerca de la autoridad. Nosotros tenemos autoridad en Cristo. Tenemos que tener confianza y yo les decía, es correcto. Pero para nosotros ejercer la autoridad que tenemos en Cristo, necesitamos entender nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Cuando entendemos nuestra identidad, podemos vivir en autoridad. Y les agregaba algo más, ¿y saben qué? Cuando tú ejerces la autoridad, después el Señor te guía a vivir en mansedumbre, en dominio propio. Porque la mansedumbre significa tener poder bajo control. La mansedumbre era la de Jesús, que en el día de su arresto podía pedir legiones de ángeles para que le protegieran, para que le defendieran, pero no lo hizo. Poder bajo control. Y aunque a veces se burlen de ti, como de Jesús, que estaba clavado en la cruz y le decían, ¿eres tú el Hijo de Dios? Debes saber tu identidad, debes estar firme en tu identidad y recordar los momentos en los cuales debes manejarte con mansedumbre, convencido de que la autoridad de Cristo reposa sobre tu vida. Por eso cuando Jesús comisiona al final, que en otro momento voy a hablar de Mateo 28, pero cuando Él comisiona y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Lo que ha dicho antes es, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y Él nos comisiona y nos da autoridad. Si tú te estás preguntando, el hermano Benjamín dirá porque él es un hombre de fácil palabra, quizá, aunque a veces se me traba la lengua también. O quizá porque él estudió en un seminario dirá eso. Te voy a presentar a los 12 de la manera más breve que pueda, para que te des cuenta que los 12 no eran personas muy ilustres, que digamos. Porque aquí están los nombres de ellos. ¿Quiénes son estos 12 a quienes el Señor les llama a este privilegio tan alto y tan sublime? Simón, a quien le puso por nombre Pedro. Que Simón, por cierto, significa caña, como una caña que el viento la agarra y la mueve para donde quiere, y parece que ese era el temperamento de él al principio, pero es Pedro el que después en su carta nos dice, sean sobrios y estén alertas. No sean tan emocionales, no sean tan explosivos, sino sean sobrios de carácter y estén alertas. El viejo Pedro ya ha madurado, ya realmente es como una piedra estable, que no es llevada tan fácilmente. En Mateo 16, 18, el Señor dice sobre esta piedra, le dice, tú eres Pedro, tú eres Simón, tú serás llamado Pedro, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. La verdad de que Cristo es el Hijo de Dios y Pedro un instrumento a quien también se le van a dar las llaves del reino. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y el tercero, a Juan, el hermano de Jacobo. Y nos agrega el texto que a ellos les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Algunos piensan que era por el carácter un poco explosivo de ellos, pero no eran tan explosivos que digamos. En un momento estos dos le dicen a la mamá, mamá,
mamá, mamá, háblale a Jesús para que mi hermano y yo nos sentemos a su lado. No tenían un carácter así como tan explosivo que digamos, excepto aquella vez que pidieron fuego para los samaritanos. No eran unas personas muy arrojadas, atrevidas, como quizá un hijo del trueno significa. Y es probable que el Señor estaba refiriéndose al carácter que quería desarrollar en ellos. El uno va a ser el primer mártir de los 12 y el otro quizá el último en morir de los 12. Juan, a quien el Señor le revela también el Apocalipsis. El cuarto es Andrés. Este es el hermano de Pedro. Muy bueno para evangelizar. Ven, Pedro, que hemos hallado al Mesías. Él es el que invitó a Pedro a venir a conocer a Jesús. A Felipe, a Bartolomé, que es Natanael. El séptimo, a Mateo, llamado Leví, en el capítulo 2, verso 14, que era cobrador de impuestos. Por cierto, un cobrador de impuestos no era muy buen amigo de los pescadores, por cierto, entre paréntesis. El octavo, Tomás, ya vamos a decir algo respecto a él. A Jacobo, hijo de Alfeo. El décimo, Tadeo, llamado Lebeo, en Mateo 10:3. Parece que Jesús está usando sobrenombres de ellos que ya tenían o que Él les ha asignado. El onceavo, Simón el cananita, de la palabra probablemente hebrea caná, que significa celo. El celote, aparentemente de un partido que se oponía abiertamente al Imperio Romano, bajo cuyo yugo estaba en ese tiempo Judá. Este era Simón el cananita. Y finalmente el número 12, a Judas Iscariote, con la observación, el que lo entregó. Hablando de las Olimpiadas, me gusta ver una de las cosas, el básquetbol, y parece que el equipo de Estados Unidos siempre arman un Dream Team, dicen ellos, ¿verdad? Un equipo de ensueño, un equipo que... Y me gusta ver a ver si alguno lo puede derrotar, vamos a ver. Eso sería muy interesante. Pero hablando de este equipo, de estos dos hermanos, no eran un equipo de ensueño estos. Si ustedes se ponen a pensar, sobre todo estos eran individuos muy distintos y eran sencillos. Eran muy distintos los unos de los otros. Hasta a veces entre ellos se hacían como bullying, ¿verdad? Se molestaban entre ellos. Quizá eso de que Jacobo y Juan se les ocurra la idea de pedir sentarse al lado del Señor cuando Él reine era una ofensa abierta para los otros 10, absolutamente. Vean quiénes eran. Eran 4 pescadores, un cobrador de impuestos, ya dije, no muy buen amigo de los pescadores, un opositor al Imperio Romano, uno algo lento para aprender, Felipe. Jesús le dice en Juan 14:8, pero Felipe, ¿ya cuánto tiempo he estado contigo, verdad? Y no has entendido todavía. Había uno incrédulo, este Tomás, que quería siempre ver primero para creer. Había un traidor, uno de los más famosos, ¿verdad? El traidor. Y 3 poco conocidos, que eran Lebeo o Tadeo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Bartolomé, de quien por cierto se dice, el Señor dijo de él, que es llamado Natanael también. Él era un verdadero israelita en el cual no había engaño. Tenían sus características. Quiero citar lo que dice el hermano Robert Coleman en su libro
Plan Supremo de Evangelización. Él hace unas anotaciones, por cierto, un libro muy recomendado para que lo lean, de lo que significa hacer la tarea y ejecutar la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero él dice en un pasaje, hablando de los 12, todos eran galileos, excepto Judas Iscariote, oriundo de la región más culta de Judea. Miren pues, el más culto, ¿verdad? Era Judas Iscariote. Gente poco instruida, hombres sin letras y del vulgo, según el criterio del mundo. Hechos 4:13. Pero eran moldeables, aunque a menudo de juicio errado y lentos para comprender las cosas espirituales, eran hombres honestos, dispuestos a confesar su necesidad. Sus modales quizá fueron toscos y sus capacidades limitadas, pero a excepción del traidor, eran de gran corazón. Quizás lo más significativo de ellos era su anhelo sincero de Dios y de las realidades de la vida divina. Sigo citando. Lo superficial de la vida religiosa que los rodeaba no había adormecido sus esperanzas del Mesías. Estaban hartos de la hipocresía de la aristocracia dirigente. Algunos de ellos ya habían entrado a formar parte del movimiento de avivamiento de Juan el Bautista. Buscaban a alguien que los guiara por el camino de la salvación. Maleables en las manos del Maestro, podían ser modelados según una imagen nueva. Y el hermano Roberto agrega, Jesús puede servirse de todo el que desea ponerse a su servicio. También nosotros tenemos esperanza, hermanos. Y termino la cita del hermano Roberto, no se puede transformar al mundo a menos que se transforme a los individuos que lo componen. Y este cambio individual no se dará sino únicamente cuando estos sean moldeados por las manos del Maestro. Y cito a nuestro Maestro, al Maestro de Maestros, a nuestro Señor Jesucristo, en Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. El apóstol Pedro también nos alienta en 1 de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. Y yo les digo, amados hermanos, yo te digo, permanece con Jesús, síguele sin desmayar. Y oportunamente el Señor te enviará, te comisionará. Y no solo eso, sino que Él irá contigo a donde te envíe. Amado Señor Jesucristo, qué privilegio es caminar a tu lado. Transformas nuestra vida a cada paso. Señor, si alguien todavía no ha encontrado esta fuente de vida, esta agua de vida de la cual si bebiere nunca más tendrá sed, yo ruego que abra sus ojos y abra su corazón para que reciban esta vida en Cristo Jesús y comiencen a caminar en la vida abundante a la cual el Señor Jesús nos llamó y puedan sentirse privilegiados de quienes son en Cristo por tu gracia. Y estemos, Señor, dispuestos a ser enviados en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a ser comisionados a la tarea que tú nos quieras encomendar. Gracias,
amado Padre Celestial, por haber enviado a Jesús, por habernos mostrado Él el camino, por ser Él mismo el camino. Queremos caminar en Él, queremos conocerte a ti en Cristo Jesús. Y queremos ser esa sal y esa luz de este mundo a la cual, Señor, también nos has destinado a esa tarea de anunciar tus virtudes, Señor, como ese pueblo que somos tuyo, ese pueblo de Dios. Ayúdanos, pues, a no olvidar nuestra elección, a no olvidar que hemos de ser edificados constantemente en la presencia de Cristo y que siempre hemos de estar dispuestos a ser enviados con tu presencia con nosotros. Bendito seas, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.